Ponte cómodo y goza de mi lectura. Los amantes. Escrito por Lisette Rebolledo y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Esta narración está dedicada con muchísimo cariño para la salud de la querida Naomi Clark. Capítulo 11. La obra continuó su curso. Los actores mantenían en absoluto interés la interpretación de esta, pero quien más parecía atraer la atención en su forma tan apasionada de actuar era precisamente Terence Granchester. Hamlet. Ah, ya muero, Horacio. El fuerte veneno señorea mi ánimo. No viviré para oír las nuevas de Inglaterra, pero adivino que será elegido rey Fontibras. Le doy mi voto agonizante, díselo, junto con todos los sucesos que me han llevado. El resto es silencio. Oh. Lanzó un suspiro y muere. Horacio. Ha estallado un noble pecho. Buenas noches, buen príncipe. Que cánticos de ángeles te lleven al reposo. ¿Por qué vienen los tambores? Entran Fortinbras y los embajadores de Inglaterra con tambores, estandartes y acompañamiento. Y poco antes del final, Fortinbras. 4 capitanes portarán a Hamlet marcialmente al catafalco, pues de habérsele brindado habría sido un gran rey. Su muerte será honrada con sones militares y ritos de guerrero. Llevaos los cadáveres. Esta escena más propia de batalla aquí disuena. Vamos, que disparen los soldados. Salen en marcha solemne, seguida de una salva de cañón. El público aplaudió, agradeciendo aquella interpretación. Realmente había sido muy buena. Uno a uno cada actor iba saliendo para recibir aquellas muestras de agradecimiento al público, pero cuando Terry salió al escenario a recibir los aplausos, el público lo hizo con más fuerza. Terry hizo una profunda caravana agradeciendo al público que, parado de pie, le ovacionaba. No sabía si sentirse triste o feliz por aquel triunfo. Le hacía falta la parte esencial de su ser. No sabía si agradecerle al destino aquel triunfo o maldecir por encontrarse en esa posición sin ella, como si eso hubiera sido el precio que debió haber pagado por no tenerla a su lado. Cuando al fin pudo abandonar el escenario, casi corriendo se fue a su camerino. Aquel parecía aún encerrar su aroma, el aroma de ella. El espejo le devolvió la imagen de un hombre abandonado, triste, que parecía no alegrarle el haber alcanzado uno de sus sueños más preciados, el triunfo y la fama. Ahí a solas recordó, mientras se quitaba el maquillaje, lo sucedido meses, cuando sin entender, ella se fue. Ensayo tras ensayo le quitaban tiempo para poder verla, ya que desde aquel día en que lo visitó no había vuelto a saber de ella. Claro que no sospechó nada, ni siquiera le había extrañado su ausencia, aunque inicialmente le había sorprendido el que lo hubiera ido a ver al teatro aquella noche, arriesgándose a que la vieran. Aquella noche todavía renovaron proyectos de esperanza para cuando estuvieran juntos. Creyó volverse loco 5 días después de aquella noche. Leyó en los periódicos que la familia Andry anunciaba la celebración de su aniversario de bodas. Al saberlo, la buscó en el hotel donde se hospedaba. Ahí le informaron que efectivamente habían dejado el hotel en esos días. Se había ido ella después de haberlo visto y de haberle prometido esperanzas de estar con él. Aquella noche cuando salió del hotel, caminó.
Caminó hasta que se detuvo en una taberna. Entró y se dirigió directamente a la barra. Pidió whisky, el cual lo tomó de un solo trago. Ahí pagó y salió nuevamente a la calle. Caminó hasta llegar cerca del lago. Hacía frío. Se sentó en una banca frente a éste. Ahí lo sorprendió el día. Observó cómo el ocaso se fue para dar paso a un amanecer que, lejos de animarlo, lo hacía sentirse peor. Se levantó alejándose. Un gran peso en sus hombros parecía hacerlo ver como un hombre completamente derrotado. Nadie imaginaría que aquel hombre era Terence Granchester, una de las revelaciones del teatro. Cuando llegó a su casa vio a Susana. Se dio cuenta que no había dormido tampoco. Estaba preocupada, le dijo ella. Perdón, no quise hacerlo. Los ojos de Terry eran de lo más triste. ¿Qué sucedió?, preguntó ella. Candy. Susana calló. Entendió lo que había sucedido. Ella se ha ido, continuó. Ni siquiera una nota, ni siquiera una explicación. Susana se estrujaba las manos. No sabía qué hacer. No sabía si decirle la verdad a Terry. Si callaba, él sufría. Y si hablaba, quién sabe qué reacción tendría. Quizás en esos momentos sería capaz de buscar al marido de Candy y matarlo. O le pondrían a hacer daño a él. No quería eso para Terry. ¿Qué harás?, preguntó temerosa de su respuesta. ¿La buscarás? No lo sé, fue lo que pudo contestar. No podía pensar, no sabía qué hacer. Pero fiel a su naturaleza apasionada, él sabía que no iba a estar conforme hasta escuchar de los propios labios de Candy qué era lo que sucedía con ella, el porqué de su ida. Así que habló con Robert. Pero, Terry, ¿no te has dado cuenta que dentro de 3 días es el estreno de la obra? Sí, sé que en 3 días lo es. Pero de verdad, Robert, necesito hacer ese viaje. Te prometo que no te fallaré. En el rostro de Terry había una total desesperación y ruego, lo cual Robert, después de observarlo y pensarlo muy bien, contestó. Está bien, muchacho, pero te pido solamente no me vayas a fallar. No lo haré, te lo prometo, dijo Terry y le tomó su mano. Entonces Terry tomó su primer tren a Chicago. Trató durante todo el viaje a entender qué era lo que había ocurrido en esos días. No podía comprender, por más vueltas que le daba su cerebro, qué había sucedido, ni siquiera una despedida por parte de ella. Cuando llegó a la ciudad, sentía latir su corazón a 1000 por hora por los nervios que no eran muy usual en él. Llegó hasta la casa de los Sandry y al llegar ahí se las ingenió, como buen actor que era, para preguntar sobre la señora de la casa. Ahí le informaron que ella estaba en la casa familiar en Lakewood, pero el señor Andry sí estaba en Chicago. Sin decir nada más que gracias, se alejó del lugar rumbo nuevamente a la estación de trenes. Compró un boleto hacia Lakewood. Casi no había dormido, casi no había comido. Lo único que quería era saber qué había sucedido con Candy. No era posible que ella se hubiera ido sin darle una explicación. Cuando llegó a la estación en Lakewood, estaba casi anocheciendo. Ahí logró encontrar un transporte que lo llevara a la casa familiar de los Sandry. El aire fresco del campo le daba en el rostro. Hacía muchos años que no venía por esos lugares. Cuando llegó a la mansión, se dio cuenta cuán grande era. Una enorme propiedad con unas bardas altas de las cuales sobresalían rosas. El aroma de las rosas se sentía. Llegó a la entrada y con determinación tocó. Sabía que de cualquier forma Albert no estaba ahí. Ahí preguntó por la señora. Dijo que era un viejo amigo de ellos y lo hicieron pasar a una estancia donde estaba seguro recibirían a las personas. Se dedicó a observar el lugar. Era muy lujoso. El decorado era un tanto igual a lo que se usaban en las casas en Inglaterra. Sudó frío cuando la puerta de la estancia se abrió. Ella entró. Estaba bella, muy bella.
Candy casi se desvanece al ver a Terry parado en la estancia de aquella casa familiar de los Sandry. Jamás, ni en sus más locos sueños, lo creyó ver ahí algún día. «Terry», dijo Candy como si le faltara el aire. Los verdes ojos de ella parecían querer salírseles de la sorpresa. Terry empuñaba sus manos, parecía estar al borde de la desesperación, la miraba con el ceño fruncido. «¿Acaso fue tan difícil para ti despedirte siquiera?», preguntó en su tono. Había una gran furia. «¿Yo? ¿Te burlaste de mí solamente?». Se acercó a ella y la miró. En los ojos de él parecía querer hacer erupción lo que estaba sintiendo. «¿Por qué te fuiste así, después de decirme aún unas noches atrás que me amabas?». «Terry, yo…» Trataba de hablar. «No, Candy, dime qué ha sucedido». «Nada». Ella bajó los ojos. «¿Nada? ¿Dices nada?». «Sí, nada. Simplemente me di cuenta que lo nuestro no puede ser». «¿Qué dices?», preguntó él como si no hubiera entendido la pregunta. «Que lo sucedido entre nosotros fue un error». «¿Un error, dices?». La furia de Terry parecía comenzar a acrecentarse y la tomó de los brazos apretándola. «Me lastimas», dijo ella. «Te lastimo. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora conmigo? ¿Me dices ahora que fue un error? ¿Y lo que decías sentir por mí fue todo una mentira?». Candy no podía hablar. Su corazón estaba sangrando. Su corazón estaba llorando. Pero tenía que hacer que Terry se desilusionara de ella. Había hecho una promesa a Albert y la iba a cumplir, para que así él cumpliera la suya de no dañar a Terry. Si ella le decía la verdad de lo que estaba ocurriendo en realidad, iría tras Albert y lo enfrentaría. «¡Anda, habla!», le exigió Terry. «¿Qué quieres que te conteste?». Lo enfrentó haciendo acopio de sus fuerzas y se soltó de aquellas manos que la estaban apresando. «Solo quiero que me digas qué sucede. Necesito que me expliques. Quiero entenderlo. ¿Acaso no me amas?». Candy lo miró. En los verdes ojos había tanto dolor, tanta impotencia por no poder hacer nada. Pero sintió que su corazón era apretado por una mano fría al darse cuenta que Terry también estaba sufriendo, ya que en aquellos ojos que jamás había podido olvidar había un gran sufrimiento y unas lágrimas que no permitía salir. «Yo…». Candy sentía un gran nudo en la garganta, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. «No puedo estar contigo», dijo al fin con un suspiro. «¿Qué?». Le sorprendió la respuesta. «No puedo estar contigo», le repitió ella. No entiendo», dijo él. «Sí, que no puedo estar contigo». Se separó de él dándole la espalda. Terry la miraba sin entender. En su rostro había una total confusión. «¿Pero por qué, Candy?». Se acercó a ella por detrás. Ella sintió su cercanía, la hizo estremecer. «¿Qué sucedió?». Terry no era ningún tonto para no darse cuenta que algo había pasado para que ella estuviera así. La tomó de los brazos haciendo que lo mirara. «Dime, ¿Albert se ha dado cuenta? ¿Es eso verdad?». «No», se apuró a decir Candy. «Sí», la contradijo. «Albert se dio cuenta. Para que tú estés reaccionando de esta forma es por eso. Te conozco, Candy, y sé cómo reaccionarás ante algunas cosas». «No, Albert no sabe nada de esto», mintió. «Entonces…». La miró implorando una respuesta. «Dime, Candy». Le tomó una mano y la besó. Candy sintió la tibieza de sus labios. «¿Qué sucede?». «Terry…». Candy no sabía qué decirle, no sabía qué hacer.
Una parte de ella quería abrazar a ese hombre y decirle que lo amaba, que al mismo tiempo necesitaba tener la fortaleza necesaria para poder hacer que se fuera. No podía decirle la verdad de nada. En verdad, no sucedió nada. Albert no sabe nada, pero no puedo estar contigo más. Dime una cosa, Candy. La voz de Terry estaba enronquecida por el dolor. ¿Me amas? Fue la pausa más larga que Terry pudo experimentar en su vida. Parecía que estaba a punto de pasar una eternidad de silencio. ¿Yo? Volvió a bajar sus ojos Candy. Dime, Candy, le rogó. ¿Me amas? Candy estaba en silencio. Apretaba sus labios. Sus ojos miraban el suelo. De acuerdo. Terry soltó la mano de Candy, quien se sintió que caía a un vacío. Con tu silencio me das a entender muchas cosas. Quizás solamente buscabas una compañía para tu soledad. ¿Y quién mejor que yo? Una persona que no le importó no recibir nada de ti. Una persona que sabía que eras ajena, pero que no podía dejar de sentir lo que siento ahora. Le dio la espalda y lentamente comenzó a caminar. Candy levantó sus ojos, que tenían un gran ruego. Él continuaba hablando. Yo te amé siempre. Lo que yo sentí fue verdadero. Candy lo vio llegar a la puerta, y antes de llegar Terry a ella, corrió y se interpuso ante él y la puerta. Terry la miró sin entender, demasiado confundido. Candy lo miraba con un gran dolor e imploración. En los verdes ojos había lágrimas que comenzaron a correr por las mejillas sin vergüenza alguna. Se miraron. No había palabras. ¿Para qué? Si lo que sentían los dos era suficiente para callar cualquier cosa que pudieran decir. Desesperadamente se abrazaron. Terry con fuerza, como queriendo quitarle la energía, y Candy aferrada a ese hombre que con el simple toque o la simple vista de sus ojos la hacían perderse. Candy, Candy, murmuraba él en su oído mientras aspiraba su aroma. No puedo estar contigo, Terry, dijo ella sin soltarlo. Pero tampoco quiero estar lejos de ti. Entonces, ¿qué sucede, Candy? Sin dejar de abrazarse hablaban. Yo, costándole un gran trabajo hablar, tenemos que separarnos. ¿Por qué? Al menos explícame qué sucede. Se separó un poco para mirar su rostro que estaba bañado en lágrimas. Es que la razón por la que debemos separarnos es una muy... No creo que cualquier razón sea suficiente para lograr separarme de ti. Es que yo... ¿Qué, Candy? Por favor, no me tengas en esta situación. Estoy embarazada. Se lo soltó de golpe. ¿Qué? Terry la soltó muy sorprendido. Sí. Ella lo miró. Lo supe hace unos días. Pero... Terry se meció los cabellos. ¿Cómo? No entiendo. Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Sabes quién es el padre? Candy completó la pregunta. Terry solo asintió. Sí. Bajó el rostro. Terry, demasiado impresionado para seguir hablando, la miraba, la observaba, esperaba otra respuesta por parte de ella, pero ella miraba al piso. Entonces eso quería decir que... No era posible lo que acababa de decir. Era verdad. No era posible que esto le estuviera sucediendo a él, un hijo, y de su marido.
¿Estás completamente segura que es de él? Volvió a preguntar. Sí. Un silencio. Terry volteó su rostro. Parecía su cerebro caminar a 1000 por hora. No me importa, dijo al fin. ¿Qué? Contestó Candy. No me importa si el hijo que esperas no es mío. Candy lo miró con desconcierto, sin dar crédito a lo que él le decía. Lo amaré también porque es tuyo. Pero, Candy, ¿acaso aún no lo entiendes? Te amo. Una vez nos tuvimos que separar por un compromiso y ahora no quiero volver a perderte por lo mismo. ¿Tú me amas? Candy lo miró con infinita tristeza. Trataba de acallar todo el sentimiento que corría por sus venas. Quería con toda su alma estar al lado de aquel hombre que le estaba ofreciendo una vida plena a su lado, pero... Te amo, Terry, dijo ella al fin. Entonces, vayámonos juntos. La tomó de la mano. No puedo, dijo ella dándole la espalda. ¿Por qué? Preguntó él sin poder asimilar aquella respuesta. No quería él esa respuesta. Tú me amas, yo te amo. No puedo condenar a mi hijo a una vida así, contestó Candy. Pero yo le daré un hogar, lo amaré como si fuera mío. No puede ser, dijo tristemente. En cada una de sus palabras escuchaba un tono de completa desolación. Albert jamás nos dejaría en paz, jamás permitiría que yo apartara a su hijo de su lado. Terry meditó esa respuesta. Le daba coraje darse cuenta que Candy tenía razón en esa respuesta. Sabía que Albert pondría 1 y 1000 trabas para negarle la separación a Candy. Incluso lo creía capaz de arrebatarle el hijo a Candy. Él quizás haría lo mismo. No permitiría que separasen a su hijo de él, pero renunciar a Candy era renunciar a vivir. Era condenarse a volver a la soledad a la que había sido confinado la primera vez. Pero también podía exigirle a Candy nada. Antes que nada, la amaba más que a su propia vida y nunca, nunca le haría daño. Bien, comenzó a decir tratando de sonar sereno. Lamento haberte importunado. Y sin mirarla se dirigió rápidamente a la puerta, dejando aún a Candy completamente desorientada, sin poder reaccionar de momento. Pero cuando lo vio salir, algo de ella se revolvió. ¡Terry! Lo llamó, pero éste sin voltear y sin mirarla caminó como si lo fueran persiguiendo hasta llegar a la puerta de salida. Salió dejándola abierta. El aire frío de la noche entraba. ¡Terry! Candy lo fue siguiendo todo el camino. Iba llorando. Terry se iba y no lo podía detener. Su corazón con cada paso que daba él se iba cayendo a pedazos. ¡Terry, Terry! Lo llamaba, pero él no hacía caso. Terry, ayudado por la noche, iba a paso veloz huyendo. No podía asimilar lo que ella acababa de decirle. La escuchaba gritarle, pero amarrando su corazón y su voluntad. Continuaba su paso. Huía, corría, se iba de la vida de ella. Un hijo de Albert, iba repitiendo su cerebro. No volteaba cuando ella con llanto lo llamaba. Él también iba llorando. Lloraba lágrimas de sangre. Su pequeña, su pecosa, el amor de su vida, sería madre de un hijo que no era de él. No podía soportar que ella, a pesar de amarlo, no pudiera estar con él. Escuchó como ella lo llamaba, pero no volteó. Si lo hacía, no podría dejarla. Si volteara, no podría irse de su lado. Si volteara, la obligaría a irse con él. Pero ahora fue él el que huyó. Tenía que irse. Dentro de su mente trataba de asimilar ese hecho.
El hecho que Candy estaba embarazada de un hijo que había él soñado tener con ella algún día. Tenía que asimilar el hecho de que a pesar de que se amaban, no podían estar juntos. Trató de comprender y ponerse en el lugar de Candy. De ninguna manera podía condenarla a vivir de esa manera. No podía condenarla a hacerle daño a ella y a su hijo. En sus manos sintió una gota, haciéndolo reaccionar, haciendo que hasta allí llegaran sus recuerdos, recuerdos que le dolían cada vez que los volvía a vivir. Se miró al espejo y se dio cuenta que el maquillaje que había usado en la obra ya se estaba corriendo por las lágrimas que de sus ojos salían. Tomó entonces una de las esponjas para limpiarse y volvió a la tarea inicial que había interrumpido cuando los recuerdos habían comenzado a desfilar por su mente, y comenzó a desmaquillar su rostro, mientras sin vergüenza alguna las lágrimas las dejaba correr. Lágrimas de dolor que cada vez que salían sangraban su corazón. Candy, ¿cómo estarás? Mucho rato después llegó a su casa, aquella que seguía compartiendo con Susana Marlowe, quien seguía haciéndole compañía. Estaba a oscuras, pero solamente la luz de la entrada indicaba que lo esperaba, y él lo sabía. Pero aquella noche no tenía ganas de nada, así que se dirigió directamente a su habitación y cerró su puerta. Ahí, sin saber cómo, se dio un baño y solamente vestido con su pantalón de pijama, se acostó. Con sus brazos detrás de la cabeza trataba de descansar, pero, lamentablemente, aquella noche no podía hacerlo. Recordó que hacía unos días hizo un viaje relámpago a Chicago. Sabía por los periódicos que se daría una fiesta para conmemorar el aniversario de los Cornwell, sobrino del patriarca de la familia Andry. Sabía que Candy estaría ahí. No resistió las ganas de verla, aunque sea de lejos, y viajó sin avisar a nadie. Afortunadamente tenía un día de descanso de la obra y podía ausentarse, así que con su corazón saltando a 1000 por hora, subió al tren que lo llevó hasta la ciudad que sabía estaba la mujer que ocupaba sus pensamientos. Al llegar a la ciudad, alquiló un auto y se dirigió a la casa familiar de los Andry, esperando verla. Comenzó a recordar. La vio, sí la vio. Su corazón latió con rapidez. La vio cuando, acompañada por otra mujer de cabellos oscuros que reconoció también, salían de una lujosa casa, donde un auto las esperaba. Por poco y hubiera saltado del auto y cruzar la calle que los separaba, acercarse y reflejarse en sus verdes ojos. Pero como si una cuerda invisible lo detuviera, se quedó quieto, estático. Un dolor que parecía traspasar su corazón lo paralizó. La vio. Estaba bella, muy bella. No supo si reír o llorar por verla en aquel estado. No sabía qué buscaba, pero aún así tenía una secreta esperanza. Pero entendió que quizás ese hijo no sería de él, porque si lo fuera y ella estuviera segura de ello, él lo sabría. Entonces ella se hubiera quedado a su lado. Pero no. Entonces quería decir que ese hijo era de Albert. Conocía lo suficientemente a Candy como para saber que ella no le ocultaría algo así a él. Ella era honesta y sabía que ella jamás evitaría, en caso de haber sido él el padre del hijo que esperaba, que estuviera a su lado y conocer a su hijo. Nuevamente, el sabor de la derrota volvía a hacerse patente en él. Ya lo conocía, ya sabía cuál era su sabor. Estuvo ahí hasta que ella abordó el auto, pero se escondió cuando vio que ella se había quedado parada, como si buscara algo. Y así había sido. ¿Te sucede algo, Candy?, preguntó Annie al verla parada sin entrar al auto. Es que... se calló. Sentí la mirada de alguien, pero... no, él no podría ser, se dijo. No, no es nada, le contestó a Annie, y abordó el auto, el cual se alejó. Candy, susurraba Terry cuando el auto se fue.
Me sentiste que estaba yo cerca de ti. En ese mismo momento se fue como si lo persiguieran a la estación de trenes y tomó el que lo conduciría nuevamente a Nueva York. Pagó todo un compartimiento. No quería tener a nadie que fuese testigo de todo su dolor, el cual dio rienda suelta y lloró. Fueron las lágrimas más amargas que pudiera haber probado jamás. Candy, dijo conforme miraba la ciudad de Chicago que se iba alejando. Jamás podré olvidarte, jamás podré odiarte, y que el infierno me consuma. Jamás dejaré de amarte. El público casi reventó nuevamente el teatro en aplausos, noche tras noche desde el estreno de Hamlet, con Terence Granchester en papel de este mismo nombre. Había dejado con un buen sabor de boca a la crítica, quien no halló alguna falla en la interpretación de este clásico shakespeariano. Continuaba diciendo: el joven Granchester reafirmó su posición. Parece ser que tendremos mucho más de este joven en las filas del teatro. Líneas más abajo. A buen término llegó esta temporada. Parece ser que de acuerdo a la producción descansarán una semana y comenzarán su gira por diversas ciudades del país, decía líneas más abajo. Candy dobló el periódico. Sonreía tristemente. Miró por la ventana. Estaba nevando. 2 días después sería 31 de diciembre. Recordó la fecha con nostalgia. Aquel día en especial había conocido a Terry en un barco en una noche brumosa. Mientras miraba los copos de nieve caer, acariciaba su vientre que ya estaba crecido. Sonrió con dulzura. Su hijo estaba creciendo. Con nostalgia y tristeza se dio cuenta que ya habían pasado varios meses y aunque se sentía llena de remordimientos por cada vez que tenía un pensamiento dedicado a Terry y en lo que pudo haber sido si se hubiera quedado con él, y soñaba con que ese hijo se hubiera parecido a él, que hubiera tenido sus ojos, aquellos ojos de zafiros que tanto seguía soñando. Recordó cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Sentimientos encontrados tuvo al enterarse. Primero se sintió completamente feliz. Al fin un milagro se había dado. Pero después una tristeza le embargó porque pensó en Terry, ya que tenía una esperanza secreta en poder separarse al fin de Albert y atreverse a ir detrás de Terry, ya que día tras día y noche tras noche pensaba en él. Pero ahora con un hijo que estaba segura era de Albert, ya que haciendo cuentas, si era de Albert, no iba a poder hacerlo. Tenía que estar al lado de su esposo y tener la oportunidad de poder tener un heredero. Recordó también cuando se lo dijo a Albert. Albert. Candy, contestó sorprendido Albert cuando la encontró en la casa en Chicago. Ella evitaba ir a la ciudad siempre que podía. Tengo que hablar contigo. Claro, te escucho. Y se sentó a un lado de ella. Yo no sé si es una buena noticia. Como te has dado cuenta, las relaciones entre tú y yo no han sido muy placenteras. Pero es que titubeaba. Albert le tomó la mano para darle confianza. Candy aspiró aire y lo soltó. Estoy embarazada. Un silencio que a Candy le pareció demasiado largo acompañó lo que acababa de decir al fin Candy. Era desesperante. Candy evitaba mirar a Albert. No sabía ella por qué él callaba. Vaya, qué felicidad, dijo después de aquel silencio. No sabes qué feliz me haces. Y la abrazó. ¿Estás contento?, preguntó Candy mientras que en sus ojos se reflejaba una gran duda. Claro que estoy contento, estoy feliz. Esto viene a afianzar nuestros lazos, Candy. Nuestra vida, ahora sí, volverá a ser como antes. Y la abrazó. Candy no sabía qué sentir en esos momentos.
Se dijo entonces que trataría de ser feliz con Albert y su hijo. «Hola», escuchó una voz que la hizo olvidarse de sus pensamientos. «Hola», contestó. Era Albert. A ver, ¿cómo estás?», le preguntó dándole un beso en la mejilla y acarició el vientre de ella. «¿Cómo está usted?», le habló. «Espero que no haya molestado a su mamá». En aquellos momentos sentía una gran ternura por Albert. «Ha sido un día pesado», dijo quitándose su saco, «el que tomó Candy». «Ah, sí, sí. Y todo porque se acercan los balances por hacer. Creo que Archie me va a odiar por hacerlo trabajar tanto», comentó riendo. «Pero la verdad, lo comprendo. Yo también estoy muy cansado». Candy solo escuchaba. Todos los fines de semana llegaba Albert desde Chicago. Parecía querer conquistarla, compensarle las ausencias que había tenido. Candy se sentía por eso a veces con remordimientos por haber sido infiel. Sentía que no merecía aquellos detalles por parte de Albert, pero a pesar de todo, trataba ella de tener buena relación con él. Su embarazo crecía cada día, y aunque no pasaba un día en que no pensara en Terry y no recordara los momentos que habían pasado juntos, trataba de no faltarle de otra forma a Albert, y compensaba todo lo que él hacía por ella. Mientras tanto, en otro lado... «Terry», dijo Robert, «espero que ahora sí asistas a la cena». «No lo creo», decía pasando una esponja por su rostro para quitarse el maquillaje. «Pero, Terry». «Lo siento, Robert. Sabes que no me gustan esos eventos». «A ver, muchacho, hablemos», dijo Robert cerrando la puerta tras él. Terry dio un suspiro de resignación. «Sé que has tenido problemas. Me di cuenta que tuviste hace varios meses un gran cambio, pero después, ¿qué te pasó? Volviste a ser el mismo». «Sabes bien que no me gusta hablar de mis problemas personales, Robert». «Lo entiendo, chico, pero...» «No, Robert, mira, entiende. Mi actitud no tiene nada que ver con problemas personales. Simplemente yo no soy de eventos. Quiero que respetes mi forma de ser. Creo que he rendido con creces en cuanto al trabajo. No te he fallado a los ensayos». «Lo sé, pero no, lo siento. La vida social no me agrada. Soy actor porque es mi sueño, es mi vocación. Pero eso no quiere decir que también tenga que vivir entre cenas y bailes. Esa vida no es para mí. Si a mí me gustara ese tipo de vida, volvería a Londres con mi padre. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque mi sueño es esto. No tengo más ilusiones que esto». Alzó sus brazos moviéndolos alrededor del camerino. «De acuerdo, no te presionaré». Robert le puso una mano en su hombro y salió del camerino. «No hay más ilusiones para mí», le dijo a su reflejo al quedarse solo. «La vida terminó cuando te fuiste, pero trataré de continuar por ti. Por ti continuaré porque sé que eso es lo que tú hubieras deseado. Seguiré adelante». El reflejo en el espejo le devolvió un rostro lleno de tristeza. Sus ojos se desviaron hacia una nota en el periódico que había leído hoy, donde hablaba de la familia Andry, que parecía que para celebrar el año nuevo harían una fiesta familiar en la casa en Leywood, en la ciudad de Chicago. «¿Cómo estarás?», dijo mirando la nota. «¿Me extrañarás como te extraño yo?». Llegó el 31 de diciembre. La noche había caído. Unos leves copos de nieve caían. Los botones de las dulces candy aún no abrían. La casa tenía las luces encendidas. La familia comenzaba a llegar. La cena se celebró en completa calma. Albert no había invitado a muchos, solamente la familia más allegada, quien se quedaría aquella noche a dormir. Candy sonreía. Solo era una careta que ella se había obligado a poner. Sentía que su cabeza iba a estallar. Pero aún así continuó hasta que se llegó el momento de que el año viejo se iba y llegaba el nuevo.
Dejó correr una lágrima y todos creyeron que era por sentimentalismo, ya que las embarazadas tienen ese tipo de síntomas. Albert solo la abrazó y le dio palabras de aliento y de amor. Ella fingió que todo estaba bien, pero no era así. Nadie sabía por qué se sentía de aquella manera. Solo ella, solo en su mente y corazón, recordaba a un hombre que no era su marido. Albert, al verla que estaba como si estuviera sintiéndose mal, la llevó a la recámara. Annie se ofreció a acompañarla y subió con ella para hacerle compañía un rato. Candy, Annie comenzó a hablar. ¿Te sientes bien? Sí, Annie, contestó. No lo pareces, amiga. Desde que volvieron de Nueva York te he visto diferente. ¿Pasó algo? ¿Algo? No, claro que no. Solo que no me he sentido bien, es todo. Trató de que Annie no insistiera. Estoy un poco cansada. Este embarazo me ha cansado mucho, sonrió. Te entiendo. A veces es muy pesado, sonrió también ella. Pero discúlpame por insistir, pero le tomó una mano. Tu malestar no es por cansancio, dijo mirándola a los ojos. Candy los desvió. ¿Ves? Me preocupas, amiga. No es nada, de verdad. Pero en su mirada había tristeza. Sabes que cuentas conmigo. Para todo, amiga. Gracias, Annie. Y se abrazaron. Este día es muy especial para mí. Por eso estoy así. Imagino por qué, le dijo cuando se separaron. A pesar de que deseabas tanto un hijo, no hay ese brillo en tu mirada que debería haber. La miró. Tu sonrisa no es igual que siempre. Es muy difícil para mí. Lo sé, amiga, lo sé. Candy cayó, se recostó y cerró sus ojos. Annie se quedó un momento con ella y al poco ratito salió de la habitación apagándole la luz. Solamente la luz de la lamparita había quedado encendida. Candy abrió los ojos, solamente se había hecho la dormida para poder quedarse sola. Amiga, ¿crees que no entiendo que lo que tienes es una gran tristeza que te embarga? ¿Crees que no sé lo que significa para ti este día? Pensó Annie recargada en la puerta de la recámara de Candy, cuando salió de ella. Sé que sufres y tiene que ver con él, ¿verdad, amiga? Annie sabía que Candy no sufría por otra cosa. Intuía que algo había sucedido en la vida de ella para haber cambiado. Ella misma experimentó sus embarazos y sabía por experiencia que la llenaban de alegría y felicidad. Pero en Candy era diferente. Estaba todo el tiempo triste, a pesar que sonreía, sus ojos mostraban otra cosa. Trataba de ser como siempre, pero ella ya había visto antes eso en Candy. Algo había pasado en Nueva York. Realmente Candy estaba a punto de romper a llorar. Aquella noche era especial para ella. Jamás había olvidado que un 31 de diciembre había conocido al hombre que le había hecho conocer lo que era el amor, el hombre que más había amado en la vida. Gruesas lágrimas salieron de sus ojos, pero un tipo de ruido la hizo sobresaltarse, así como también un aroma que a pesar de todo no había podido olvidar. No identificó de dónde provenía hasta que pudo saber de dónde. De la pequeña terraza de su recámara. La abrió y entró el aire frío y algunos copos también entraron. Ahí se asomó y alcanzó a mirar una sombra que se perdía entre los árboles. Trató de no asustarse. Realmente no sintió miedo. Sus ojos entonces se dirigieron hacia algo que estaba en el piso, cubierto un poco de nieve que caía. Eran 3 rosas blancas. Las levantó temblorosa y nuevamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía de quién eran. No tenía nota. ¿Para qué?
mientras que en el bosque donde aquella sombra quedaba escondida, un hombre enfundado en una gabardina miraba hacia la terraza donde una mujer abrazaba las rosas blancas que había dejado. La observó hasta que ella entró nuevamente a la recámara, cerrando los ventanales detrás de ella. Había sido un regalo divino mirarla nuevamente. Aquella imagen de ella embarazada jamás lo abandonaría. Estaba hermosa, pensó, y soñó nuevamente con todo el alma que aquel hijo que ella esperaba hubiera sido de él. Continuará.